Los actos fallidos, lección 2. En la lección que antecede, hubimos de considerar la función fallida en sí e independientemente de su relación con la función intencional por ella perturbada. Obrando así, recibimos la impresión de que tales funciones fallidas parecían delatar, en determinados casos, un sentido propio. Y nos dijimos que si esto pudiera demostrarse en gran escala, habría de resultar para nosotros mucho más interesante la investigación de dicho sentido que la de las circunstancias en las que las funciones fallidas se producen. Pongámonos de acuerdo una vez más sobre lo que entendemos por el sentido de un proceso psíquico. Con esta palabra nos referimos exclusivamente a la intención a que dicho proceso sirve y a su posición dentro de una serie psíquica. En la mayoría de nuestras investigaciones podemos, por tanto, sustituir el término sentido por los de intención o tendencia. Así pues, la primera interrogación que al llegar a este punto de nuestra labor se nos plantea es la de ¿esta intención que hemos querido hallar en las funciones fallidas no es quizá sino una engañosa apariencia de las mismas o una pura imaginación nuestra? Para comprobarlo, continuaremos nuestra investigación de los casos de equivocación oral, sometiendo a detenido examen un mayor número de ejemplos de este género. En esta parte de nuestra labor hemos de encontrar categorías enteras de casos en los que la intención o sentido de la equivocación se muestra con evidente claridad. Entre ellos tenemos ante todo aquellos en los que el sujeto expresa todo lo contrario de lo que se proponía. Así procedió aquel presidente del Congreso austriaco que, queriendo abrir la sesión, la declaró levantada. No hay error posible en esto. El sentido y la intención de esta equivocación oral son, desde luego, que el sujeto deseaba realmente levantar la sesión, pues incluso podríamos aducir que él mismo con sus palabras revela su intención. Les ruego que no perturben por ahora mi conferencia presentándome la objeción de que sabemos desde luego que no quería cerrar la sesión, sino por el contrario, abrirla, y que el mismo sujeto a quien esta cuestión tenemos que reconocer como la última y más instancia elevada, nos confirmaría, si lo interrogásemos, que su intención era la contraria de la que sus palabras revelaron. Además, presentando esta objeción, olvidarían que hemos convenido en examinar ante todo la función fallida en sí misma, e independientemente de su relación con el propósito perturbado, misma que ya investigaremos más adelante. Y así no se harían ustedes sospechosos de una falta de lógica que oscurecería el problema que hemos puesto sobre la mesa. En otros casos en los que la equivocación oral no consiste en decir todo lo contrario de lo que se pensaba, puede, sin embargo, surgir del lapsus un sentido antitético. Así, en el ejemplo antes citado del catedrático que en su discurso de toma de posesión dijo «No estoy inclinado» a hacer el elogio de mi estimado predecesor, queriendo decir «no soy el indicado», indicado no es lo contrario de inclinado. Pero la equivocación da a la frase un sentido totalmente contrario a lo que el orador quería manifestar. Podemos encontrar también numerosos ejemplos en los que el lapsus añade al sentido intencional un segundo sentido, haciendo que la frase se nos muestre como una contracción, una abreviación o una condensación de varias otras. Tal es el caso de aquella señora de enérgico carácter que al ser interrogada por el dictamen que el médico había expuesto después de reconocer a su marido, dijo que este último podría sin inconveniente alguno comer y beber lo que ella quisiera, lo que equivale a la confesión siguiente. Mi marido podría comer y beber lo que él quiera, pero él no quiere nunca más de lo que yo le mando. Las equivocaciones orales se nos muestran con mucha frecuencia como abreviaturas de este mismo género. Así, un profesor de anatomía que después de su lección sobre la cavidad nasal pregunta a sus oyentes si lo han comprendido y tras recibir una generalizada afirmación prosigue diciendo: «No lo creo,
pues las personas que en verdad comprenden estas cuestiones relacionadas con la anatomía de la cavidad nasal pueden contarse, aún en esta ciudad de más de 1 millón de habitantes, con un solo dedo. Perdón, con los dedos de una sola mano. La frase abreviada tiene aquí también su sentido. Quiere decir lo que piensa realmente el profesor. Esto es, que allí no hay más que una sola persona que comprenda tales cuestiones. Frente a estos grupos de casos en los que las funciones fallidas nos muestran de manera patente su propio sentido, aparecen otros casos en los que la equivocación no presenta ningún sentido aparente, y que, por tanto, parecieran contradecir nuestras expectativas. Cuando en una equivocación alguien destroza un nombre propio o yuxtapone una serie de sonidos desacostumbrados, cosa por cierto muy frecuente, parece quedar rechazada nuestra hipótesis de que todos los actos fallidos poseen un sentido propio. Pero un detenido examen de estos ejemplos acaba por demostrarnos que también es posible llegar a la comprensión de tales deformaciones, y que la diferencia existente entre los casos más oscuros y los que anteriormente hemos expuesto no es en realidad tan grande como parece en una primera observación. En una ocasión pregunté a un amigo mío por el estado de su caballo que se encontraba enfermo, y él me dijo la siguiente respuesta: sí, está malo, y esto durará todavía un mes. La R sobrante de durará me pareció incomprensible, por lo que llamé la atención de mi amigo sobre su lapsus. Él me respondió que al oír mi pregunta había pensado que aquella era una triste historia. Así pues, el encuentro de las dos palabras durará y triste había motivado el equívoco drurará. Otra persona relataba un día ciertos hechos que calificaba de cochinadas, Schweinereien, pero como no quería pronunciar esa palabra, dijo entonces: se descubrieron determinados hechos. Pero al pronunciar la palabra Borschein, que aparece en esta frase, se equivocó y pronunció Borschwein, palabra híbrida nacida de la unión de la que intentaba pronunciar con la que quedaba latente en su pensamiento. Recuerden ahora el caso de aquel joven que, queriendo pedir permiso a una dama para acompañarla, formó otra palabra híbrida, compuesta por los verbos acompañar y ofender, begleiten y blegeidigen. De estos ejemplos pueden ustedes deducir que también en estos casos donde el significado de la equivocación oral parece oscuro, se puede encontrar explicación por el encuentro o interferencia de dos distintos propósitos. La diferencia que encontramos entre ambos géneros de ejemplos obedecería exclusivamente al hecho de que la intención latente sustituye unas veces por completo a la manifiesta, como aquellos lapsus en los que el sujeto dice todo lo contrario de lo que se proponía, mientras que en otros casos tiene que limitarse a deformar o modificar dicha intención manifiesta, dando origen a creaciones mixtas que pueden resultar más o menos significativas. Creemos haber penetrado ahora en el secreto de un gran número de equivocaciones, y manteniéndonos en este punto de vista, nos será posible comprender otros grupos de actos fallidos que hasta el momento nos parecían enigmáticos. En la deformación de nombres no podemos, por ejemplo, admitir que se trate siempre de una concurrencia de dos nombres a la vez semejantes y diferentes, pero tampoco en estos casos resulta difícil descubrir la segunda intención. Con gran frecuencia realizamos la deformación de un nombre expresamente, sin que la misma sea debida a equivocación ninguna, y lo que nos proponemos con ello es dar a dicho nombre una fonética desagradable, que despierte imágenes de algo bajo y vulgar. Este es un género de insulto muy difundido, y al que el hombre educado aprende pronto a renunciar, aunque a disgusto, pues con frecuencia lo utiliza en la creación de chistes y bromas, aunque por supuesto del género más bajo. Podremos, pues, admitir que en las equivocaciones de esta clase existe también tal intención injuriosa que se manifiesta en la deformación del nombre.
Más adelante daremos una explicación similar a determinados casos de la equivocación oral de efecto cómico o absurdo. Recordemos aquel brindis. Invito a ustedes a hundir el bienestar de nuestro jefe. Ejemplo en el que una solemne situación queda perturbada por la irrupción de una palabra que despierta una representación desagradable. Recordando la forma de ciertas frases expresamente injuriosas, tenemos que admitir que en la equivocación del orador pugna por manifestarse una tendencia contraria al sentimiento de respeto y afecto que él mismo se proponía expresar. Tendencia que se pudiera expresar más o menos como sigue. No crean que lo que estoy diciendo es en serio. El bienestar de nuestro jefe me tiene absolutamente sin cuidado. La misma explicación puede aplicarse a aquellas equivocaciones orales que convierten en obscenas algunas frases o palabras de origen inocente. Esta tendencia a transformar intencionalmente en obscenidades palabras inocentes se observa en muchas personas que obran así por el placer de producir un efecto humorístico. Y por tanto, cada vez que oímos una de estas deformaciones, debemos averiguar si su autor ha querido hacer un chiste o la ha dejado escapar por equivocación. Así pues, habríamos resuelto con relativa facilidad el problema de los actos fallidos. No son casualidades, sino importantes actos psíquicos que tienen su sentido y deben su génesis a la acción conjunta, o quizá, mejor dicho, a la oposición de dos intenciones diferentes. Mas como tengo la seguridad de que en ustedes habrá surgido un cúmulo de interrogaciones y dudas que deberé contestar y desvanecer respectivamente, antes de que podamos dejar establecido de un modo definitivo este primer resultado de nuestra labor, estoy dispuesto a discutir por orden y sucesivamente todas las objeciones que ustedes me presenten, pues no es mi intención crearles una decisión inmadura. De antemano conozco los cuestionamientos que se piensa plantearme. ¿La explicación dada a la equivocación oral se aplica a todos los casos de este género o solo a determinado número de ellos? Y esta misma teoría podría también ampliarse a los numerosos géneros restantes de funciones fallidas, tales como las equivocaciones en la lectura y en la escritura, los olvidos, los actos de aprehensión errónea, la pérdida de objetos, etc. ¿Cuál puede ser el papel que desempeñan en presencia de la naturaleza psíquica de las funciones fallidas, la fatiga, la excitación, la distracción o las perturbaciones de la atención? Además, teniendo en cuenta de que las dos tendencias concurrentes de la función fallida, una es siempre patente y la otra no, ¿qué camino habrá de seguir para adivinar esta última? Y una vez que creamos haberla adivinado, ¿cómo demostrar que no solo es la más probable, sino la única verdadera? ¿Les queda todavía algo que preguntar? Si no, continuaré yo por mi cuenta el desahogo de esta serie de interrogantes. En primer lugar, me permito recordarles que en realidad las funciones fallidas en sí mismas nos resultan poco interesantes, y si las investigamos es con la esperanza de que su estudio nos proporcione datos para el desarrollo del psicoanálisis. Por tanto, la pregunta que realmente debemos plantearnos es la de cuáles son estos propósitos o tendencias que pueden estorbar a otros de tal manera y cuáles las relaciones que existen entre las tendencias perturbadoras y perturbadas. Vemos, pues, que cuando hemos llegado a resolver el problema que primero nos planteábamos, resulta que nos encontramos aún al principio de nuestra labor. Examinaremos la primera pregunta, esto es, la de si la explicación que hemos dado es aplicable a todos los casos de equivocación oral. A mi juicio, sí lo es, pues para todo ejemplo de este género que sometamos al análisis seguramente hallaremos tal solución. Por otro lado, tampoco es posible demostrar que la equivocación no pueda producirse sin que en ella intervenga este mecanismo. Sin embargo, por lo menos desde el punto de vista teórico, esto nos importa bien poco,
pues las conclusiones que nos proponemos formular y que son propias de una introducción al psicoanálisis permanecerán intactas, aunque, cosa desde luego inverosímil, una minoría de casos de equivocación oral pudiera escapar a nuestra teoría explicativa. Respecto de la segunda intención que nos planteamos, o sea, la de si debemos extender a otras variedades de las funciones fallidas los resultados que hemos obtenido al examinar la equivocación oral, desde luego responderemos en un sentido afirmativo. Ustedes podrán convencerse por sí mismos de mi perfecto derecho a hacerlo así cuando lleguemos al examen de los ejemplos de equivocación en la escritura, a los actos de aprehensión errónea y otros más. Sin embargo, por razones técnicas será conveniente postergar esta labor hasta que hayamos profundizado algo más en el problema de las equivocaciones orales. Una vez admitido el mecanismo psíquico de las equivocaciones orales que acabamos de describir, la cuestión del papel que desempeñan esos factores a los cuales han concedido una primordial importancia aquellos autores que nos precedieron en la investigación de estas materias, o sea, las enfermedades circulatorias, la fatiga, la excitación, la distracción y los trastornos de la atención, merece un mayor examen. Habrán de observar que no rechazamos en absoluto la actuación de estos factores. Además, no es muy frecuente que el psicoanálisis rechace lo que otros investigadores afirman, pues generalmente no hace más que agregar nuevas deducciones, pero resulta a veces que aquello que antes había pasado inadvertido y que el psicoanálisis añade es precisamente lo más esencial de la cuestión investigada. La influencia de los factores fisiológicos resultantes de la indisposición, de los trastornos circulatorios y de los estados de agotamiento sobre la producción de las equivocaciones orales debe ser reconocida sin reservas. Nuestra experiencia personal y cotidiana basta para hacer evidente tal influencia. Sin embargo, nada de esto aporta esclarecimiento alguno, pues tales estados no constituyen la condición necesaria de la función fallida. La equivocación oral se produce asimismo en estados de plena salud y completa normalidad. Estos factores somáticos no tendrán, pues, otra significación que la de facilitar y favorecer el mecanismo particular del lapsus oral. Para facilitar estas relaciones, en una obra anterior me he servido de una comparación que reproduciré aquí, pues no encuentro otra más acertada. Supongamos que, atravesando en una noche oscura un pasaje desierto, soy atacado por un ladrón que me despoja de mi reloj y mi dinero. Y supongamos que después de haber sido atacado de esta manera por un malhechor cuyo rostro no he podido ver, vaya yo a presentar una denuncia a la comisaría más próxima diciendo: «La soledad y la oscuridad acaban de robarme mis pertenencias». El comisario podría entonces responderme: «Me parece que hace usted mal en explicar el hecho de esta manera tan poética. Mejor sería representarnos la situación de la siguiente manera. Protegido por la oscuridad y favorecido por la soledad, un ladrón desconocido lo ha despojado a usted de los objetos de valor que llevaba encima. Lo que a mi juicio importa más en su caso es volver a encontrar al ladrón, y solamente entonces tendremos algunas posibilidades de recuperar los objetos robados. Los factores psicofisiológicos, tales como la excitación, la distracción y los trastornos de la atención, nos prestan muy escasa ayuda para el esclarecimiento de las funciones fallidas, pues el problema que éstas nos plantean es precisamente el de averiguar qué es lo que en cada caso ha dado origen a la excitación y a la particular desviación de la atención. Por otra parte, hemos de reconocer que las influencias tonales, las semejanzas verbales y las asociaciones corrientes de las palabras no dejan de tener cierta importancia. Todos estos factores facilitan la equivocación, indicándole el camino que debe seguir. Pero, ¿el hecho de que hallemos ante nosotros un camino quiere decir que lo seguiremos? Nada de eso, pues todavía será necesario un móvil que nos decida a emprenderlo y una fuerza que nos impulse. Tales relaciones tonales y tales semejanzas verbales se limitan, pues, del mismo modo que las disposiciones físicas,
a favorecer las equivocaciones orales, pero desde luego no constituyen una explicación de la misma. Piensen que, en la enorme mayoría de los casos, nuestro discurso oral no se encuentra de ninguna manera perturbado por el hecho de que las palabras que empleamos recuerden otras por asonancia, se encuentren íntimamente ligadas a sus contrarios o, por último, provoquen asociaciones habituales. En rigor, podríamos decir, siguiendo al filósofo Wundt, que la equivocación oral se produce cuando, a consecuencia de un agotamiento corporal, la tendencia a la asociación vence todas las demás intenciones del discurso. Esta explicación sería perfecta si no se encontrara en contradicción con la experiencia cotidiana, que muestra, en muchos casos, la ausencia de factores corporales y en otros la de asociaciones susceptibles de favorecer la equivocación oral. Entre las varias interrogantes encuentro una particularmente interesante, y es la que se refiere a cómo es posible fijar las dos tendencias interferentes. Ustedes probablemente no sospechen las graves consecuencias que esta pregunta puede tener según sea la respuesta que a ella se dé. Una de estas tendencias, la perturbada, es indudablemente conocida por el sujeto de la función fallida. Las dudas o vacilaciones no pueden, pues, nacer más que en lo que se refiere a la otra, o sea, a la tendencia perturbadora. Ahora bien, hemos dicho ya, y seguramente no lo han olvidado, que existe toda una serie de casos en los que esta última tendencia es igualmente manifiesta, y nos es revelada por el efecto de la equivocación, siempre que nos atrevemos a considerar este efecto independiente de toda otra circunstancia. Recordemos la equivocación en la que el presidente del Congreso dice todo lo contrario de lo que debía decir. Es evidente que quiere abrir la sesión, pero no lo es menos que le agradaría levantarla. Es esto hasta tal punto inequívoco que toda otra interpretación resultará superflua. Pero en otros casos, en los que la tendencia perturbadora no hace sino deformar la tendencia primitiva, sin manifestarse ella por su cuenta, ¿cómo podríamos deducirla de la deformación producida? En una primer serie de casos podemos realizarlo con gran sencillez y seguridad, obrando en la misma forma que para establecer la tendencia perturbada, la cual nos es revelada por la misma persona que ha sufrido la equivocación al rectificar esta y establecer el sentido verdadero. Así, en el ejemplo antes citado, esto durará, quizá todo un mes. Del mismo modo podríamos hacernos comunicar la tendencia perturbadora interrogando al sujeto por el motivo de su equivocación. Sin duda recordarán que la respuesta fue la de que había pensado simultáneamente que aquella era una triste historia, quedando así explicada su equivocación por la interferencia de las palabras durará y triste. En otro ejemplo, el del lapsus Borschwein, el sujeto nos manifestó haber querido decir Schweinereien, cochinadas, pero que no queriendo emplear una palabra tan grosera, dirigió su discurso en otro sentido. También en este caso hemos conseguido determinar la tendencia perturbadora con igual intensidad que la perturbada. Vemos, pues, que en estos ejemplos escogidos intencionalmente por mí de entre aquellos cuya comunicación y solución se deben a personas extrañas por completo al psicoanálisis, ha sido necesaria cierta intervención para lograr el esclarecimiento. Ha habido necesidad de interrogar al sujeto sobre el motivo de la equivocación y sobre lo que de la misma pensaba, pues de otra manera hubiera continuado hablando sin fijarse en su equivocación ni tomarse el trabajo de explicarla. Pero, interrogados, hemos visto que la explicaban y precisamente con la primera idea que a su mente acudía. Esta pequeña intervención y sus resultados es ya psicoanálisis, pues, aunque en pequeño, constituye el modelo de la investigación psicoanalítica que más adelante expondremos. Será, quizá, una extrema desconfianza sospechar que en el momento mismo en que el psicoanálisis surge ante ustedes,
Al mismo tiempo se afirma su resistencia en contra de esta teoría, pero también me figuro ver en ustedes el deseo de objetarme que la explicación dada al lapsus oral por la misma persona que la ha cometido carece de fuerza probatoria, pues el sujeto se encuentra naturalmente predispuesto a obedecer a la invitación que le hacemos de explicar su equivocación, por lo que dirá la primera cosa que acuda a su imaginación y le parezca apropiada para proporcionar el esclarecimiento pedido. De este modo, nada nos asegura que esta explicación sea la verdadera, dado que a la imaginación de la persona interrogada hubiera podido acudir igualmente otra idea distinta, tan apropiada, si no más, para explicar la equivocación cometida. Es curioso el escaso respeto que manifiestan ante los hechos psíquicos. Imaginen que alguno de ustedes, habiendo emprendido el análisis químico de una sustancia, llegara al resultado de que en la composición de la misma entraba un cierto número de miligramos de uno de sus elementos constitutivos, y dedujera de este resultado determinadas conclusiones. ¿Creen que habría algún químico al que se le ocurriera rechazar estas conclusiones bajo el pretexto de que la sustancia aislada hubiera podido igualmente tener otro peso distinto? Lo que sucederá es que todos y cada uno se inclinarán ante el hecho de que el peso encontrado es el efectivo y tomarán sin vacilación alguna este hecho como base y punto de partida de ulteriores investigaciones. En cambio, cuando nos encontramos en presencia del hecho psíquico constituido por una idea determinada surgida en el espíritu de una persona a la que hemos interrogado, ya no aplicamos esta regla, y decimos que dicha persona hubiera podido tener lo mismo otra idea distinta. Ustedes tienen la acendrada ilusión de una libertad psíquica y no quieren renunciar a ella. Por mi parte, siento mucho ser, por esta ocasión, totalmente contrario a su opinión. Es posible que ustedes cedan a mis razones en este punto concreto, pero solo para renovar su resistencia a la aceptación de otros de los que acabo de exponer. Así que continuarán su crítica diciendo: comprendemos que la técnica especial del psicoanálisis consiste en obtener de las propias palabras del sujeto analizado la solución de los problemas de que se ocupa. Examinemos, pues, aquel otro ejemplo en el que el orador de un banquete invita a su auditorio a hundir el bienestar de su jefe. En este caso dirán ustedes que la intención perturbadora que se opone a la expresión del afectuoso respeto que el orador quería manifestar es de carácter injurioso. Pero esto no deja de ser una interpretación puramente personal, fundada en observaciones exteriores a la equivocación. Si interrogaran al sujeto, verían cómo él no confesará nunca haber tenido tal intención injuriosa, sino que la negará con gran energía. ¿Por qué no abandonar en este caso su indemostrable interpretación ante la irrefutable negativa del sujeto? Esta vez se habrán encontrado un argumento consistente. Me imagino al orador desconocido como un joven estudioso de brillante porvenir, discípulo preferido y auxiliar de aquel jefe en cuyo honor se da el banquete. Mi insistente interrogatorio sobre si no ha sentido alguna resistencia interior cuando se disponía a invitar a los circunstantes a mostrar su afecto y respeto al festejado, lo impacienta y molesta hasta hacerlo exclamar con indignación: le ruego que deje de hacerme esa clase de preguntas impertinentes. Sus infundadas sospechas pueden causar grave daño a mi carrera. Si he dicho hundir en lugar de brindar, es porque ya 2 veces en la misma frase había repetido la preposición auf. Mi equivocación obedece a lo que Meringer llama un eco, y no necesita de otra interpretación. ¿Me entiende usted? Pues entonces basta. Esta reacción del sujeto nos parecería demasiado violenta y su negativa excesivamente enérgica. Vemos que no podemos extraer revelación alguna del sujeto, pero también es evidente que se muestra demasiado interesado personalmente en que no se encuentre sentido alguno a su función fallida. Tal vez algunos de ustedes pensarían que se hace mal al mostrarse tan incisivo e incluso grosero a propósito de una investigación puramente teórica, pero al fin y al cabo, añadirían,
Es el propio interesado el que sabe mejor que nadie lo que ha querido y lo que no ha querido decir. ¿Así lo creen? Pues bien, para nosotros esto constituye también un problema digno de investigación. En este punto pensarán ustedes que sí es fácil confundirme. Dirán, he aquí su técnica. Cuando una persona que ha sufrido una equivocación dice, explicándola algo que le conviene, dirá que su testimonio es el supremo y decisivo. Pero si lo que dice la persona interrogada no se adapta a sus propósitos, entonces pretende que su explicación no tiene valor alguno y que no es digna de fe. En realidad, eso es lo que podría deducirse de mis palabras, pero puedo presentarles un caso parecido en el que sucede algo igualmente extraordinario. Cuando un acusado confiesa su delito, el juez acepta su confesión, no dando en cambio ninguna fe a sus negativas, sistema que, a pesar de posibles errores, hemos de aceptar obligadamente si no queremos hacer demasiado difícil la administración de justicia. Pero, ¿podemos acaso considerarnos como jueces y ver a un reo en la persona que ha sufrido la equivocación? ¿Acaso ésta constituye un delito? Quizá no debamos rechazar por completo esta comparación, mas habría que considerar las profundas diferencias que se revelan en cuanto profundizamos, por poco que sea, en los problemas tan inocentes a primera vista que surgen de la investigación de las funciones fallidas, diferencias que no sabemos todavía suprimir. Por ahora, les propondré una transacción provisional fundada precisamente en esta comparación con el juez y con el acusado. Tienen que concederme que el sentido de un acto fallido no admite la menor duda cuando es el analizado mismo quien lo confiesa. En cambio, yo los convenceré de que la prueba directa del sentido sospechado resulta imposible de obtener cuando el analizado rehúsa darnos toda la información o cuando no nos es posible someterlo a un interrogatorio. En estos casos, quedamos reducidos, como en los juicios sumarios judiciales, a contentarnos con indicios que harán nuestra decisión más o menos verosímil, según las circunstancias. Por razones prácticas, el tribunal debe declarar culpable a un acusado aunque no posea como prueba sino simples presunciones. Esta necesidad no existe para nosotros, pero tampoco debemos renunciar a la utilización de indicios parecidos. Sería un error creer que una ciencia no se compone sino de tesis rigurosamente demostradas, y sería una injusticia exigir que así fuera. Tal exigencia es signo de temperamentos que tienen necesidad de autoridad y buscan reemplazar el catecismo religioso por otro de orden científico. El catecismo de la ciencia no entraña sino muy pocas proposiciones apodícticas. La mayor parte de sus afirmaciones presenta solamente ciertos grados de probabilidad, y lo propio del espíritu científico es precisamente saber contentarse con estas aproximaciones a la certidumbre y poder continuar el trabajo de construcción a pesar de la falta de múltiples pruebas. Mas en los casos en los que el analizado mismo no puede suministrarnos ninguna información sobre el sentido de la función fallida, ¿dónde encontraremos los puntos de apoyo necesarios para nuestra interpretación y los indicios que nos permitan demostrarla? Varias son las fuentes que pueden suministrárnoslos. En primer lugar, podemos deducirlos por analogía con otros fenómenos distintos de la función fallida, procedimiento que hemos utilizado ya antes de afirmar que la deformación de un nombre por equivocación involuntaria posee el mismo sentido injurioso que el que tendría una deformación intencional. Igualmente, podemos encontrar los puntos de apoyo y los indicios que necesitamos en el conocimiento de la situación psíquica en la que se produce el acto fallido y en el carácter de la persona que lo lleva a cabo, así como de las impresiones que dicha persona pudo recibir antes de realizarlo, pues dicho acto pudiera muy bien constituir la reacción del sujeto a tales impresiones. En la mayoría de los casos establecemos, desde luego, nuestra interpretación de la función fallida guiándonos por principios generales y buscamos después la confirmación de tal hipótesis interpretativa por medio de la investigación de la situación psíquica.
Algunas veces tenemos también que esperar para obtener la confirmación buscada que se realicen determinados sucesos que el acto fallido parece anunciarnos. No me será fácil aportar muchas pruebas de estas últimas afirmaciones mientras permanezca limitado a los dominios de la equivocación oral, aunque en ellos podamos encontrar también algunos buenos ejemplos. El joven que, deseando acompañar a una dama, manifestó algo entre acompañarla y ofenderla, es ciertamente un tímido, y la señora cuyo marido podía comer y beber lo que ella quisiera, me consta que es una de aquellas mujeres enérgicas que saben mandar en su casa. Podemos citar también el caso siguiente. En una junta general de la Asociación Concordia, un joven pronunció un violento discurso de oposición, en el curso del cual interpeló a los miembros de la Comisión de Gobierno Interior, con el nombre de miembros del Comité de Préstamos. Hemos de presumir que su oposición tropezó en él con una tendencia perturbadora, probablemente relacionada con una cuestión de préstamo. Y en efecto, poco después supimos que nuestro orador tenía constantes apuros monetarios y acababa de hacer a la sociedad una nueva solicitud de préstamo. La intención perturbadora se hallará, pues, fundada en la idea siguiente. Harás bien en mostrarte moderado en tu discurso de oposición, pues te diriges a personas que pueden concederte o rehusarte el préstamo que has solicitado. Más adelante, cuando lleguemos a abordar el vasto dominio de las restantes funciones fallidas, podré presentarles una numerosa selección de estas pruebas indicativas. Cuando alguien olvida, o, a pesar de todos sus esfuerzos, no retiene sino muy difícilmente un nombre que sin embargo le es familiar, tenemos derecho a suponer que abriga algún resentimiento con el sujeto al que dicho nombre corresponde, y que, por tanto, no gusta de pensar en él. En el ejemplo que sigue se podrá ver con claridad la situación psíquica en la que se produjo el acto fallido. Cierto señor, digámosle Y, se enamoró sin ser correspondido de una muchacha que poco tiempo después contrajo matrimonio con el señor X. Aunque Y conoce a X ya hace mucho tiempo y hasta tiene con él relaciones comerciales, constantemente se olvida de su nombre, y cuando quiere escribirle tiene que acudir a alguien que se lo recuerde. Es evidente que Y no quiere saber nada de su feliz rival. Otro caso. Una señora pide a su médico noticias de una amiga común, pero al hacerlo la designa por su nombre de soltera, pues ha olvidado por completo el nombre de su marido. Interrogada sobre este olvido, declara que ve con disgusto el matrimonio de su amiga, pues el marido le es profundamente antipático. Como más adelante hemos de tratar con todo detalle de los numerosos problemas que suscita el olvido de nombres, nos dedicaremos por ahora a examinar lo que por el momento nos interesa más especialmente, esto es, la situación psíquica en la que en general se produce el olvido. El olvido de intenciones o propósitos puede atribuirse de una manera general a la acción conjunta de una corriente contraria que se opone a la realización de los mismos. Opinión que no es privativa de los partidarios del psicoanálisis, sino que es la que profesa todo mundo en la vida corriente, aunque luego, en teoría, se niegue a admitirla. Así el personaje que para excusarse de un demandante alega haber olvidado su pretensión y la promesa que dio de complacerlo, encontrará una completa incredulidad por parte del peticionario, el cual siempre pensará que no quiere cumplirle la promesa dada. A esta concepción del olvido obedece también que el mismo no nos es tolerado en determinadas circunstancias de la vida, en la que la diferencia entre la concepción popular y la psicoanalítica de las funciones fallidas desaparece por completo. Imaginen a una señora que recibiera a sus invitados con estas palabras: ¿pero cómo? ¿Era hoy que ustedes debían venir? Había olvidado por completo que los había invitado para hoy. O podríamos figurarnos también el caso de un joven que tiene que dar explicaciones a su amada por haber olvidado acudir a una cita. Antes que confesar tal olvido, inventará los obstáculos más inverosímiles para justificar su ausencia. Tampoco en la vida militar exime del castigo la excusa del olvido, lo que a todos nos parece plenamente justificable.
Vemos, pues, que en determinados casos se admite por todo el mundo que las funciones fallidas tienen un sentido, y se sabe muy bien cuál es este. Mas siendo así, ¿por qué no somos suficientemente lógicos para ampliar esta manera de ver a las restantes funciones fallidas sin restricción alguna? Naturalmente, también esto tiene su explicación. Si el sentido que presenta el olvido de propósitos no es dudoso ni aun para los profanos, para ustedes no será ninguna sorpresa el observar que los poetas utilizan este acto fallido con la misma intención. Los que han leído o han visto representar la obra de J. B. Shaw titulada César y Cleopatra, sin duda recordarán la última escena, en la que César se muestra preocupado por la idea de un propósito que había concebido, pero del que no puede acordarse. Por último, vemos que tal propósito era el de despedirse de Cleopatra. Así, por medio de este artificio literario, el escritor quiere atribuir al gran César una superioridad que en realidad no tenía, y a la que él mismo no aspiró jamás, pues por las fuentes históricas sabemos que César había enviado a Cleopatra a Roma, y que la bella reina habitó en esta ciudad con su hijo Cesarión hasta el asesinato de César, consumado el cual huyó a otros lugares. Los casos de olvido de proyectos son, en general, tan claros que no podemos utilizarlos para el fin que perseguimos, o sea, el de deducir de la situación psíquica indicios que nos revelen el sentido de la función fallida. Así pues, dirigiremos nuestra atención a un acto fallido particularmente oscuro y muy esquivo: la pérdida de objetos y la imposibilidad de encontrar aquellos que estamos seguros de haber colocado en algún lugar. Les parecerá inverosímil que nuestra intención desempeñe cierto papel en la pérdida de objetos, accidente que a menudo nos causa gran disgusto, pero existen numerosas observaciones como la siguiente. Un joven perdió un lapicero al que le tenía un gran cariño. La víspera había recibido de su cuñado una carta que terminaba con las siguientes palabras: Además, no tengo ni ganas ni tiempo de favorecer tu ligereza y tu haraganería. El lapicero era precisamente un regalo de tal cuñado, coincidencia que nos permite afirmar que la intención de desembarazarse del objeto hubo de desempeñar un papel en la pérdida del mismo. Los casos de este género son muy frecuentes. Perdemos algo cuando entramos en conflicto con aquellos que nos lo han dado y no queremos ya nada que nos lo recuerde. O también cuando se desvanece el afecto que teníamos a tales objetos y queremos reemplazarlos por otros más nuevos o mejores. A esta misma actitud con respecto del objeto responde también el hecho de dejarlo caer, romperlo o estropearlo. De este modo, no podemos considerar como una simple casualidad el que un escolar pierda, rompa o destroce sus objetos de uso corriente, tales como su reloj o su cartera, precisamente la víspera del día de su cumpleaños. Todo aquel que se haya encontrado con frecuencia en la penosa situación de no poder hallar un objeto del que sabe haberlo colocado en un lugar del que no logra acordarse, se resistirá a atribuir a una intención cualquiera tan molesto accidente. Y, sin embargo, no son raros los casos en los que las circunstancias concomitantes de una pérdida de este género revelan una tendencia a alejar provisionalmente o de modo durable el objeto de que se trata. Citaré uno de estos casos que quizás sea el más acabado de todos los conocidos o publicados hasta el momento. Un joven me contaba recientemente: hace algunos años tuve un disgusto con mi mujer, a la que encontraba demasiado indiferente. Aunque reconocía sus otras excelentes cualidades, vivíamos sin recíproca ternura. Un día, al volver de paseo, me trajo un libro que había comprado por creer que debía interesarme. Le di las gracias por esta muestra de atención y lo guardé, siéndome después imposible encontrarlo. Así pasaron varios meses, durante los cuales recordé de cuando en cuando el libro perdido y lo busqué inútilmente. Cerca de 6 meses después enfermó mi madre, a la que yo quería muchísimo y que vivía en una casa aparte de la nuestra. Mi mujer fue a su domicilio a cuidarla. El estado de la enferma se agravó y dio ocasión a que mi mujer demostrase lo mejor de sí misma. Agradecido y entusiasmado por su conducta, regresé una noche a mi casa y, sin intención determinada pero con seguridad de sonámbulo,
Fui a mi mesa de trabajo y abrí uno de sus cajones, encontrando encima de todo lo que contenía el extraviado y tan buscado libro. Desaparecido el motivo de la pérdida, se hace posible encontrar el objeto temporalmente extraviado. Los ejemplos de este género se pueden multiplicar hasta el infinito, pero es necesario poner un límite. En mi obra titulada Psicopatología de la vida cotidiana encontrarán ustedes una abundante casuística puesta al servicio del estudio de las funciones fallidas. Mas de todos los análisis de estos ejemplos se deduce idéntica conclusión. Todos ellos demuestran que las funciones fallidas tienen un sentido e indican los medios de llegar al conocimiento del mismo por el examen de las circunstancias que acompañan su aparición. Dado que nuestro propósito no es por ahora sino el extraer del estudio de estos fenómenos los elementos de una preparación al psicoanálisis, he tratado de ser lo más sintético posible y solo me resta hablarles de las observaciones referentes a los actos fallidos acumulados y combinados, y de aquellas otras relativas a la confirmación de nuestras hipótesis interpretativas por sucesos posteriores. Los actos fallidos acumulados y combinados constituyen ciertamente la más bella floración de su especie. Si el caso hubiera sido solamente el demostrar que los actos fallidos pueden tener un sentido, habríamos limitado desde un principio a estos nuestro estudio, pues su sentido es tan evidente que se impone a la vez a la inteligencia más obtusa y al espíritu más crítico. La acumulación de las manifestaciones revela una tenacidad muy difícil de atribuir al azar, pero que cuadra muy bien con la hipótesis de un designio. Por último, la sustitución de determinados actos fallidos por otros nos muestra que lo importante y lo esencial de los mismos no debe buscarse en su forma ni en los medios de que se sirve, sino en la intención a cuyo servicio entran, intención que puede ser alcanzada por los más diversos caminos. Ahora les citaré un caso de olvido repetido. E. Jones cuenta que por razones que ignora, una vez dejó sobre su mesa de trabajo una carta que había escrito. Por fin se decidió a expedirla, pero le fue devuelta por las oficinas de correos, pues había olvidado escribir las señas. Habiendo reparado este olvido, volvió a echar la carta al correo, pero esta vez olvidó poner el sello. Tal repetición del acto lo obligó a reconocer que en realidad no quería expedir dicha carta. En el caso que expondremos a continuación, encontramos la combinación de un acto de aprehensión errónea de un objeto con el extravío temporal del mismo. Una señora hizo un viaje a Roma con su cuñado, un célebre pintor. Este fue muy celebrado por los alemanes residentes de dicha ciudad y, entre otros regalos, recibió una antigua medalla de oro. La señora observó con disgusto que su cuñado no apreciaba cabalmente el valor artístico de aquel objeto. Días después llegó a Roma su hermana para reemplazarla al lado de su marido, y ella volvió a casa. Al deshacer la maleta vio con sorpresa que, sin darse cuenta, había introducido en ella la preciada medalla, e inmediatamente escribió a su cuñado comunicándoselo y anunciándole que al día siguiente se lo devolvería, enviándosela a Roma. Pero cuando quiso hacerlo, encontró que la había guardado tan bien que por más que hizo no le fue posible encontrarla, con lo que se dio cuenta de lo que significaba su distracción, que no era otra cosa sino guardar para ella la pieza. Ya antes expuse un ejemplo de combinación de un olvido con un error, ejemplo en el que el sujeto olvidaba primero una cita y se decidía a no olvidarla de nuevo, pero cuando efectivamente acudió a ella se dio cuenta de que lo había hecho a una hora equivocada. Este mismo sujeto, que es un buen amigo mío y se interesa por cuestiones científicas y literarias, me ha relatado un caso muy parecido. Hace algunos años, me dijo, me presté a ser elegido miembro de cierta asociación literaria, creyendo que ésta me ayudaría a lograr que fuese representado un drama que había escrito. A mí no me interesaban demasiado las sesiones que la sociedad realizaba todos los viernes, pero asistía con regularidad. Hace algunos meses quedó asegurada la representación de uno de mis dramas en un teatro, y desde entonces olvidé siempre acudir a dichas sesiones. Cuando leí el libro de usted sobre estas cuestiones, me avergoncé de mi olvido, reprochándome el haber abandonado a mis consocios ahora que ya no necesitaba de ellos.
y resolví no dejar de asistir a la reunión del viernes siguiente. Mantuve de continuo este propósito en mi mente hasta que llegó el momento de realizarlo, y entonces me dirigí al domicilio de la sociedad. Al llegar ante la puerta del salón de actos, me sorprendió verla cerrada. La reunión se había celebrado ya, y nada menos que 2 días antes, pues resulta que yo había ido el domingo. Sería muy lucidor el reunir aquí varias anécdotas de este género, pero por ahora prefiero limitarme a las ya expuestas y presentar otros casos de distinta naturaleza, o sea, aquellos en que nuestra interpretación debe esperar a ser confirmada por sucesos posteriores. La condición principal de estos casos es, naturalmente, la de que la situación psíquica actual no sea desconocida o se muestre inaccesible a cierta investigación, misma que no poseerá entonces más valor que el de una simple hipótesis a la que ni aun nosotros mismos podemos conceder gran importancia. Pero posteriormente sucede algo que nos muestra cuán acertada fue desde un principio nuestra interpretación hipotética. Una vez me encontraba yo en casa de una pareja de recién casados y la mujer me contó riendo que al día siguiente de su regreso del viaje de novios había ido a buscar a su hermana soltera para salir de compras en su compañía, como lo hacía de soltera, mientras su marido se encontraba ocupado en negocios. Entonces vio venir a alguien por la acera opuesta y llamó la atención de su hermana diciéndole: «Mira, ahí va el señor L», olvidando momentáneamente que dicho señor era su marido desde hacía varias semanas. Al escuchar esto, sentí un escalofrío, aunque por entonces no sospeché que aquello fuese un dato sobre el porvenir de los cónyuges. Años después recordé esta pequeña historia cuando supe que tal matrimonio había tenido un desdichado fin. A. Meider cuenta el caso de una señora que la víspera de su boda olvidó ir a probarse un traje nupcial y solo se acordó que tenía que hacerlo a las 8 de la noche, cuando ya la modista desesperaba de poder terminar el traje para la mañana siguiente. Meider ve una relación entre este hecho y el divorcio de aquella dama, lo que efectivamente sucedió al poco tiempo. Por mi parte, conozco a una señora actualmente separada de su marido que aún antes de su divorcio acostumbraba equivocarse y firmar con su nombre de soltera los documentos referentes a la administración de sus bienes. Sé también de otra de muchas mujeres casadas que en el viaje de bodas perdieron su anillo de matrimonio, accidente al que los hechos posteriores han dado una equívoca significación. Por último, expondré un clarísimo ejemplo de este asunto. Se dice que un célebre químico alemán olvidó el día y la hora en que debía celebrarse su matrimonio y se encerró en su laboratorio en lugar de acudir a la iglesia. En este caso, el interesado obedeció esta advertencia interior y, contentándose con una única tentativa, continuó soltero hasta su muerte a una edad muy avanzada. Seguramente a ustedes se les habrá ocurrido pensar que en todos estos ejemplos el acto fallido equivale a las hominao, presagios a que los antiguos griegos daban tan gran importancia. Y, realmente, una gran parte de estos presagios no eran más que actos fallidos. Por ejemplo, cuando alguien tropezaba o caía. Pero otros tenían el carácter de hecho objetivo y no de acto subjetivo. No se pueden imaginar hasta qué punto se hace difícil determinar si un suceso pertenece a la primera o a la segunda de estas categorías. Muchas veces la acción debe disfrazarse de suceso pasivo. Cualquiera de nosotros que tenga tras de sí una experiencia algo extensa de la vida puede decir sin duda que se hubiera ahorrado muchas desilusiones y muchas dolorosas sorpresas si hubiera tenido el valor y la decisión de interpretar los pequeños actos fallidos que se producen en las relaciones entre los hombres como signos premonitorios de intenciones que no les son reveladas. Mas la mayor parte de las veces no nos atrevemos a llevar a cabo tal interpretación, pues tememos caer en la superstición, pasando por encima de la ciencia. Además, no todos los presagios se realizan, y cuando lleguen ustedes a comprender mejor nuestras teorías, verán que tampoco es necesaria una tan completa realización.